Desperté poco después de las 6. El sonido del camión de basura retumbaba por el callejón frente a mi casa, y los perros de la vecina ladraban con desgana. La luz del sol entraba oblicua por las cortinas, dorando el polvo suspendido en el aire. Me levanté despacio. Las rodillas ya no son lo que eran. Puse agua a hervir para el café y encendí la vieja radio que tengo desde hace 30 años. El locutor hablaba de los nuevos precios de la gasolina y de un partido del Guadalajara que había terminado en empate. Mientras el café goteaba, salí al patio. El aire de mayo olía a tierra húmeda. Las macetas estaban cubiertas de rocío. Regué las flores, sobre todo las margaritas blancas que Lucía había plantado el verano antes de enfermar. Las toqué con cuidado, como si fueran parte de ella. Luego entré. Limpié el polvo del marco donde sigue su retrato. La sonrisa no ha cambiado, aunque el color del papel se haya ido volviendo sepia. Me senté en la mesa del comedor. Abrí mi libreta de cuentas y revisé los recibos de luz, agua, predial. Es un hábito que mantengo para sentir que el día empieza ordenado. Mientras hacía las sumas, el teléfono fijo sonó. En la pantalla aparecía solo una palabra: Zapopan. Dudé. No conozco a nadie allá que me llame tan temprano. Levanté el auricular. ¿Papá? La voz me paralizó. Eran 6 años sin escucharla. 6 años de silencio. ¿Camila? Dije casi sin aire. Ven a cenar mañana, a las 8, en mi casa. ¿Estás bien, hija? Pregunté. Pero antes de terminar la frase, ella añadió: Trae 3 millones de pesos. El clic seco del auricular marcó el final. El ruido del refrigerador llenó el silencio. Miré el reloj. 8 en punto. Dejé la taza de café sobre la mesa. Me temblaban las manos. El timbre de la puerta sonó de pronto. Era don Ernesto, el vecino de toda la vida, con el periódico enrollado bajo el brazo. ¿Todo bien, don Manuel? Te vi pálido. Asentí sin poder sonreír. Él me extendió el periódico. En la sección de clasificados había una fotografía de un Mercedes-Benz antiguo, color plata, igualito al mío. Mírelo, igualito, ¿eh? Dijo Ernesto. Sí, igualito. Recordé que la semana pasada había terminado de pintar el coche con Raúl, el muchacho del taller. Pasamos 2 días enteros lijando y puliendo hasta que la pintura brilló como espejo. Don Manuel, me había dicho él riendo, cuando suba las fotos, su hija va a presumir de usted. Yo me reí también. ¿Qué cosas dice uno sin pensar? Guardé el periódico y salí al Oxxo a comprar pan y café. El sol ya quemaba. En la caja, la muchacha de siempre me sonrió. ¿Cómo está su hija, don Manuel? Bien, supongo, respondí. De regreso abrí el mueble del bar. Saqué una botellita de tequila que Lucía había dejado a medio usar. Serví un trago pequeño. El líquido ardió, pero más ardía la garganta con el nombre de mi hija. El celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de número desconocido. Confía en ti, no en las voces del pasado. No decía quién lo enviaba. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Afuera, el sol golpeaba el parabrisas del Mercedes. Decidí salir. Abrí la puerta del coche. En el asiento del copiloto aún estaba el pañuelo de Lucía, doblado como ella lo dejó el último día que lo usamos juntos. Olía a perfume viejo, a jazmín y a tiempo. Encendí el motor.
El sonido ronco del 6 cilindros llenó el garaje. Salí a dar una vuelta por el barrio, sin rumbo. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas, con niños jugando a la pelota y el olor de las tortas ahogadas flotando desde algún puesto. En el semáforo, un vendedor ambulante me ofreció flores. Rechacé el ramo, pero él insistió. «Son margaritas blancas, señor. Dan suerte». No contesté. El semáforo cambió y avancé. Al pasar frente a la florería del centro, la vi. Una mujer de mediana edad, cabello recogido, abrigo verde oscuro a pesar del calor. Miraba hacia mi coche. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. No la reconocí, pero algo en su manera de observarme me dejó inquieto. Seguí manejando unas cuadras más y luego di la vuelta hacia casa. Aparqué el coche en el garaje, cerré el portón y apagué el motor. Todo quedó en silencio, salvo el tic-tac del reloj del pasillo. Me serví otro trago de tequila. Miré de nuevo el teléfono, esperando que sonara otra vez, aunque no sabía si quería que lo hiciera. El día se fue apagando despacio. En la cocina, el reloj marcó las 8 de la noche, justo la hora que ella había mencionado. No pude evitar pensar en su voz, tan fría, tan distinta de la niña que una vez me decía «papá», con ternura. Encendí la radio. Un bolero antiguo llenó la sala. Salí al patio y miré el cielo de mayo, limpio, sin nubes. Las margaritas blancas se mecían bajo la brisa. «Lucía», murmuré. Nuestra hija me llamó. El aire olía a lluvia lejana. Me senté en el porche hasta que la oscuridad cubrió la calle. Pensé en el Mercedes, en la mujer del abrigo, en el mensaje extraño. Pensé, sobre todo, en Camila y en el dinero. «Mañana iré a esa cena», me dije, «pero no con dinero. Iré con algo más que no pueden comprar, la verdad». Me desperté más tarde de lo habitual. La noche anterior casi no dormí. Los frenos de los camiones, el eco lejano de los claxones, el pensamiento persistente de aquella llamada. En algún momento debí de quedarme dormido con la lámpara encendida, porque el olor del foco caliente me despertó antes que la luz del día. Me levanté despacio. El suelo frío me devolvió a la realidad. Puse a calentar el agua, molí los granos de café y abrí la computadora vieja que tengo sobre el escritorio. Tarda tanto en encender que me da tiempo de preparar todo el desayuno. Cuando por fin apareció la pantalla, el correo estaba lleno de basura. Promociones, facturas, recordatorios del seguro. Iba a cerrarlo cuando vi una notificación de Facebook. Era de Miguel, un viejo compañero de la obra, que había comentado una foto que subí el día anterior. «Hermoso auto, don Manuel. Lucía estaría feliz de verlo otra vez». Abrí la publicación. La fotografía mostraba el Mercedes plateado, modelo 1970, reluciente bajo la luz del atardecer. Lo había tomado en el patio, justo después de pulirlo. Me quedé observando el reflejo del sol sobre la carrocería y, sin querer, miré la parte inferior del post. «Camila Rivera ha visto tu foto 3 veces. 8:12, 8:45, 9:10 p.m. Sentí un escalofrío correrme por la espalda. 3 veces. No era curiosidad, era vigilancia. Volví al perfil y encontré un comentario antiguo de ella, de hace 7 años. «Mi papá, el mejor ingeniero del mundo». Leí la frase varias veces. Era como escuchar una voz desde un tiempo que ya no existe. Cerré la computadora. Alguien golpeó la puerta.
Era el cartero. Me entregó un sobre color crema sin remitente. —¿Firma aquí, don Manuel? Firmé. Cuando el hombre se fue, abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada en dos. Solo una frase, escrita con letra femenina y ligeramente inclinada. No confíes en los ojos, que solo miran el dinero. Me quedé mirando la frase un buen rato, intentando recordar aquella caligrafía. Lucía escribía distinto, más redonda. Esto era más firme, casi profesional. Asomé la cabeza al exterior. La calle estaba vacía, salvo por el camión del gas que pasaba tocando la campanilla. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio. Decidí salir a despejarme. Fui al restaurante pequeño de doña Lupita, en la esquina. Pedí un caldo de res, como cada vez que necesito algo caliente que me haga sentir vivo. —¿Va a ver a su hija, don Manuel? —preguntó ella mientras llenaba mi taza de consomé. La vi en televisión el otro día. Hablaba de bienes raíces. Se veía importante. Asentí. No tenía ganas de explicarle que no había visto a Camila en 6 años, ni de hablar de dinero. Regresé a casa con el olor de la sopa todavía en la ropa. Decidí llamar a Raúl, el joven que me ayudó con el coche. —¿Subiste las fotos del Mercedes al grupo, muchacho? —Sí, don Manuel —respondió. Hasta la señora Camila le dio me gusta anoche. Me quedé en silencio unos segundos. —No publiques más, Raúl. Mejor guárdalas. —¿Pasa algo? —Nada. Cosas de familia. Colgué. Afuera el cielo empezaba a nublarse. Un viento húmedo soplaba desde el sur. A media tarde, la lluvia fina cayó como un suspiro constante sobre el techo de lámina del garaje. Tomé el paraguas y crucé a la casa de don Ernesto para pedirle prestada la podadora. —¿Va a cortarse el pasto con este clima, compadre? —dijo riendo. —Quiero ocupar la cabeza. Él me miró con cierta tristeza. —Tu hija vive en otro mundo, Manuel. No te fíes mucho. —Ya lo sé, Ernesto, pero uno no elige a los hijos. Cuando volví, noté algo raro. Frente a mi casa, del otro lado de la calle, una mujer de abrigo verde oscuro observaba mi fachada. No se movía. Cuando salí al porche para preguntar si necesitaba algo, giró bruscamente y subió a un taxi. Ni siquiera vi su rostro completo, solo un mechón de cabello gris y un perfil afilado. Entré. Encendí una lámpara y casi por costumbre miré el teléfono. Un mensaje nuevo, del mismo número desconocido que la noche anterior. Te vigilan más de lo que piensas. Lo borré, pero no pude borrar la inquietud que dejó. La lluvia paró hacia el anochecer. Decidí sacar el Mercedes para lavarlo. El agua del día había dejado manchas sobre la pintura recién pulida. Tomé el balde, la esponja, y comencé a trabajar despacio, concentrado en cada reflejo del metal. Al limpiar el espejo lateral, distinguí fugazmente una silueta. Alguien parado en la esquina, bajo un farol. La misma mujer del abrigo, inmóvil, observando. Fingí no verla y seguí pasando la esponja. Cuando terminé, el lugar estaba vacío. Abrí la cajuela para guardar los trapos. Allí, entre un mapa viejo y las herramientas, había algo que no recordaba haber dejado. Una fotografía. Lucía, Camila y yo, juntos frente al mismo Mercedes, hace casi 30 años. Camila tendría 10. Su cabello recogido. Lucía sonriendo con los ojos cerrados. Me quedé mirando el papel ajado, el borde amarillento. Guardé la foto en mi cartera, como si fuera un amuleto. Entré a la casa mientras el cielo se teñía de rojo. Encendí la radio.
Sonaba un bolero antiguo. El teléfono fijo comenzó a sonar. No lo contesté. Después del tercer timbre, el contestador automático se activó. «Papá, no faltes mañana y trae el dinero». La voz era de Camila, firme, sin temblar. Dejé que la grabación terminara y el pitido llenara la sala. Cerré los ojos. La lámpara arrojaba un tono dorado sobre la pared, el mismo que se reflejaba en la carrocería del Mercedes a través de la ventana. Bajé la persiana y me serví otro trago de tequila. Afuera los charcos reflejaban las luces de los coches que pasaban. Me senté en el sillón, intentando calmar el corazón, que no paraba de latir con fuerza. La mente, sin embargo, no callaba. ¿Qué estaba buscando mi hija? ¿Por qué ese dinero? ¿Y quién era esa mujer del abrigo? El reloj marcaba las 10, cuando escuché un motor detenerse frente a la casa. Una motocicleta, quizá de reparto. No me moví. El sonido del motor se alejó. Luego volvió el silencio. No sabía que, en ese instante, alguien dejaba otro sobre en mi puerta. Pero yo, ajeno a eso, solo miraba el reflejo plateado del Mercedes, quieto, como un animal fiel esperando a su dueño. Esa noche me acosté tarde, con la fotografía apretada entre las manos. Lucía sonreía desde el papel, y yo, sin poder dormir, le pedí perdón por algo que todavía no había hecho. Me desperté a las 5:45. Afuera, el cielo apenas clareaba, cubierto por una niebla leve que se colaba por los tejados. A lo lejos, el pregón de un vendedor de tamales cruzaba la calle con voz arrastrada. «Tamales oaxaqueños, calientitos», ese sonido, que tantos años me acompañó en las mañanas con Lucía, me trajo una nostalgia suave, como un nudo pequeño en el pecho. Encendí la cafetera y puse un pan dulce sobre el plato de loza. Mientras sorbía el primer trago de café, escribí en mi libreta: «Hoy sabré qué hacer». Guardé la carta anónima que había recibido el día anterior en el bolsillo interior de mi abrigo. Seguía doblada con precisión, como si quien la escribió supiera que sería leída más de una vez. Fui al garaje. El Mercedes parecía esperarme. Puse la llave, giré. El motor arrancó con ese ronroneo antiguo, sereno. No hay tecnología moderna que imite ese sonido. Era como escuchar la respiración de una bestia dormida. Salí del barrio lentamente, atravesando las calles empedradas de la zona vieja. Al pasar el puente Matute-Remus, el tráfico aumentó. Guadalajara empezaba su jornada. En un semáforo, un niño se me acercó con una caja de betún. «Bonito carro, señor. ¿Es suyo?» Asentí con la cabeza. El niño sonrió, levantó su trapo y limpió el faro sin pedirme nada. «Mi abuelo tenía uno igual», dijo antes de alejarse corriendo. Llegué al edificio donde se encuentra el bufete Teresa Morales Asociados, cerca de las 9. Tercer piso, fachada blanca, cristales que reflejaban el cielo aún gris. Me recibió una joven secretaria, vestida de azul marino. «¿Tiene cita?» «No, soy un viejo amigo», respondí. Esperé 15 minutos en la sala. Sobre la mesa de centro, una revista Forbes México desplegada mostraba en portada una fotografía que me heló. Camila, mi hija, vestida de blanco, sonriendo con seguridad. El titular decía: «Mujeres que construyen. Camila Ortega, imperio en bienes raíces». Leí una línea destacada. «Mi padre me enseñó todo sobre construir. Ahora yo construyo mi propio imperio». Cerré la revista y la dejé en su lugar.
No dije nada. Teresa apareció desde el fondo del pasillo. Cabello recogido, paso rápido como siempre. Don Manuel, cuánto tiempo sin verlo. Nos dimos la mano. Su oficina tenía paredes sobrias, adornadas con litografías en blanco y negro del Zapopan antiguo. Me senté frente a su escritorio. Durante los primeros minutos, solo hablé yo. Le conté todo. La llamada de Camila, el tono, la exigencia del dinero, las cartas anónimas, los mensajes del número desconocido. Teresa no me interrumpió. Tomaba notas rápidas con una pluma estilográfica. Asentía apenas. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego preguntó: ¿Está seguro de que desea cambiar su testamento, don Manuel? La miré fijamente. Más que nunca. Me explicó el procedimiento. Su propuesta fue clara: redactar un nuevo testamento en el que el total de mis bienes, incluida la casa y el Mercedes, serían transferidos a un fideicomiso con el nombre de Lucía Rivera, destinado a apoyar a trabajadores de la construcción mayores de 60 años. Además, le dije, me gustaría incluir una beca anual para jóvenes ingenieros, que lleve el nombre de mi esposa. Lucía Rivera Memorial, repitió Teresa y escribió sin levantar la vista. Exactamente. Pasaron 20 minutos. Una asistente entró con 2 cafés humeantes. Teresa me pasó un borrador del fideicomiso. Lo leí despacio. No entendí cada término legal, pero sentí que era justo. Aquí, dijo señalando una línea, usted podrá designar a un albacea legal. Si lo desea, puedo ser yo. No confiaría esto a nadie más, respondí. Firmé el poder legal. Mi mano temblaba un poco, no por miedo, sino por el peso del momento. Teresa tomó los documentos, los guardó en una carpeta azul. Estará listo para firmar ante notario el lunes por la mañana. Me levanté para irme. Antes de llegar a la puerta, me detuvo con una frase que no olvidaré. Su hija no se quedará quieta. Prepárese. No importa, le respondí sin dudar. Ya no temo perder. Tomé el elevador. Al llegar al lobby, vi una silueta familiar cruzar el vestíbulo. Una mujer con abrigo verde oscuro. Me pareció verla antes. La misma que se quedó parada frente a mi casa. Me giré para observarla mejor, pero desapareció entre la gente. Llegué al estacionamiento. Abrí la puerta del Mercedes y me detuve en seco. Sobre el asiento del copiloto había un sobre blanco. No había nadie cerca. Lo tomé con cautela. Lo abrí dentro del coche, con las ventanas cerradas. Un papel doblado en 2, escrito con la misma letra de la nota anterior. Habla con Teresa. Ella sabrá qué hacer. Me quedé sin aire por un instante. Ese mensaje había llegado después. Pero ya había hablado con Teresa. Alguien sabía lo que iba a hacer. El papel tenía una mancha leve de agua, como si hubiese sido mojado y luego secado con prisa. Guardé la nota junto con la otra. Encendí el coche y salí del estacionamiento. Mientras conducía por el centro, la ciudad hervía. Motociclistas, vendedores, gente con prisa. Yo no pensaba en nada, solo en esa letra, en esa voz que no conozco, que parece conocerlo todo. Al pasar por la lonchería El Tigre, decidí detenerme. Entré y pedí tacos de birria. El mesero, un joven con delantal manchado de grasa, me miró y dijo: «¿Usted no es el papá de la arquitecta famosa,
¿La señora Camila Ortega? Sí, algo así, dije, casi sin voz. Comí sin apuro. Pensaba en la última vez que almorcé con Lucía allí. A ella le encantaban los tacos con mucha cebolla. Volví a casa en silencio. Al llegar, vi un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Confirmación de la cita con el notario para el lunes a las 9. Caía la tarde. Las luces de la calle se encendían una a una. El cielo era una manta naranja que se apagaba poco a poco. Afuera, escuché un perro ladrar junto al portón. Salí con precaución. No había nadie. En el pestillo, alguien había colocado una margarita blanca, fresca, aún con rocío. Miré a los lados. El callejón estaba vacío. Un viento leve me acarició la cara. Tomé la flor entre los dedos. La llevé al altar donde guardo la foto de Lucía. La coloqué junto a la veladora que aún no se había apagado. A través del ventanal, el reflejo del Mercedes brillaba bajo la luz del poste. En el vidrio, mi sombra parecía más alta, más entera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado una decisión correcta. Y lo que viniera después ya no me asustaba. Me desperté antes que el sol. El cielo estaba despejado, pero aún gris, con esa frialdad tranquila de las madrugadas limpias. Desde la ventana de la cocina, escuché el repique lejano de las campanas de una iglesia, tal vez la de San Juan de Dios, anunciando la primera misa. Calenté café negro sin azúcar y desayuné en silencio con un trozo de pan de nata. Afuera, el mundo parecía suspendido, como si supiera que esta noche algo iba a romperse para siempre. Salí al patio y barrí las hojas secas que el viento había acumulado contra el muro. Luego pasé un trapo húmedo sobre el Mercedes, quitando el polvo del parabrisas y puliendo los cromados. Revisé por última vez los documentos del testamento. Todo estaba firmado, sellado, legalizado. Los guardé con cuidado en el portafolio de cuero que usaba Lucía cuando trabajaba en la alcaldía. Antes de salir, marqué a Teresa. Esta noche entregaré un documento a su destino, dije. Hubo una breve pausa. Luego su voz, firme como siempre. No olvide lo que acordamos. Caminé hacia la casa de don Ernesto para devolverle la podadora. Me recibió en la reja, con una sonrisa cansada. —¿Va a ver a la niña? —preguntó sin rodeos. Asentí. —Sí, esta noche. Me miró en silencio unos segundos y luego murmuró: —Cuídese, compadre. A veces los lazos de sangre aprietan más que los grilletes. Subí al coche. Encendí el motor. El rugido suave del 6 cilindros llenó el garaje como un latido. Tomé rumbo hacia Zapopan. El camino fue cambiando poco a poco, del asfalto cuarteado de mi colonia a las avenidas amplias y limpias de las zonas residenciales. Las banquetas tenían árboles bien podados y los faroles encendidos lanzaban una luz dorada sobre los autos de lujo. Al llegar a la caseta del fraccionamiento, un guardia me detuvo con el brazo en alto. —¿Nombre, por favor? —Manuel Rivera —dije con voz clara—, el padre de la señora Ortega. El hombre me miró con un gesto neutro, revisó su lista y tras unos segundos sonrió. —Bienvenido, señor Rivera. Pase. Avancé por la calle empedrada hasta la casa número 17. La fachada estaba iluminada con luces cálidas, la entrada cubierta de grava blanca recién extendida. Había 2 camionetas sub estacionadas en la cochera. Todo parecía medido, como si la casa se hubiera vestido para una ocasión especial.
Camila me recibió en la puerta. Vestía un vestido rojo que no recordaba haberle visto nunca. Su sonrisa era perfectamente dibujada, pero vacía. «Papá, qué gusto verte». Rodrigo apareció detrás de ella. Me dio un abrazo corto, forzado. Olía a colonia cara, de esas que más bien abruman. «Don Manuel, ya hacía falta reunirnos. Es un honor tenerlo aquí». Entramos. El comedor estaba dispuesto como si esperaran visitas importantes. Vajilla brillante, copas de cristal, flores frescas en el centro de la mesa. La comida era todo menos familiar. Lasaña, vino chileno, un pan con ajo que olía más a restaurante que a hogar. No había nada de lo que Lucía solía preparar. Ni arroz rojo, ni carne en su jugo, ni siquiera frijoles refritos. Solo lujo disfrazado de elegancia. Durante los primeros minutos, Camila habló de trivialidades. Mi salud, el clima, los trabajos en la ciudad. Fingía interés, pero no sabía ni siquiera qué preguntarme. Yo respondía con monosílabos. Ella evitaba mi mirada. Después de servir el vino, Rodrigo trajo su computadora portátil. La encendió. Conectó a una pantalla frente al comedor. «Tenemos un proyecto de inversión en Nayarit. Son terrenos cerca del mar. Con 3 millones de pesos puede recuperar el doble en menos de un año». Camila sonrió, posando la mano sobre la mía. «Papá, es una oportunidad familiar». Yo aparté la mano con delicadeza. Saqué el portafolio, lo coloqué sobre la mesa y deslicé lentamente hacia ellos una carpeta gruesa, amarrada con listón rojo. «Aquí está lo que querías», dije. Rodrigo sonrió. Se inclinó para abrirla, pero lo detuve con un gesto firme. «Pero no es dinero». Abrí yo mismo la carpeta. Mostré la copia del testamento, el acta del fideicomiso Lucía Rivera y los documentos notariales. El aire se volvió espeso. El rostro de Camila se contrajo. «¿Qué es esto? ¿Mi decisión?», respondí sin levantar la voz. Rodrigo se levantó bruscamente, golpeando con la mano el respaldo de la silla. «¿Está loco? Eso es una traición familiar». Yo permanecí en silencio. Abotoné mi abrigo con lentitud. Camila se puso de pie. Su voz temblaba, pero no era tristeza. Era furia. «Eres cruel. Mamá no habría hecho esto». La miré por fin a los ojos. «Por eso lo hago, hija. Por ella». Me giré hacia la puerta. La empleada doméstica, una mujer joven de rostro tenso, se acercó en silencio y me abrió. Mientras lo hacía, me susurró sin mirarme: «Señor, tenga cuidado. No confíe en ellos». Salí sin responder. Al llegar al coche, antes de abrir la puerta, miré hacia la casa. A través del ventanal vi a Camila llorando, sentada en el borde de la mesa. Rodrigo gritaba, agitando los documentos. Los tiró al suelo, uno por uno. Encendí el coche. No puse música. Solo el ruido del motor me acompañó mientras me alejaba por las calles silenciosas del fraccionamiento. La lluvia comenzó a caer cuando llegaba a la glorieta. Pequeñas gotas golpeaban el parabrisas como dedos impacientes. Me detuve en un semáforo. La luz roja brillaba contra el pavimento mojado. En ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. «Ahora empezó la guerra. Guarde todo». No respondí. Guardé el teléfono en la guantera.
El semáforo cambió. Avancé sin mirar atrás. Al llegar a casa, el cielo seguía llorando. Me bajé y vi algo en la reja del portón. Otra margarita blanca. Esta vez mojada por la lluvia, con los pétalos pegados como una herida abierta. La tomé con cuidado, la llevé al altar de Lucía. Coloqué la flor junto a la anterior. Una de las flores viejas perdió un pétalo. Cayó al suelo como una lágrima muda. Apagué todas las luces. Solo dejé la vela encendida frente a la fotografía de Lucía. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y en el vidrio del ventanal, el reflejo del Mercedes brillaba como plata antigua bajo la tormenta. Volvía a casa cerca de la medianoche. La lluvia no cesaba. El parabrisas iba y venía con ese ritmo casi hipnótico, y las luces de los faroles se difuminaban sobre el pavimento mojado como manchas de oro líquido. Las llantas del Mercedes deslizaban suaves, cautelosas, sobre la avenida húmeda. El silencio dentro del coche contrastaba con el zumbido constante de la ciudad, que dormía mal. Al llegar, abrí lentamente el portón. El chirrido metálico sonó más fuerte que de costumbre. Apenas crucé el umbral, el teléfono en mi bolsillo empezó a vibrar sin parar. 1, 2, 3 veces, hasta 7. Lo saqué. 7 mensajes de Camila. 7 estocadas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Es mi herencia, papá. No tienes derecho. Siempre fui tu orgullo. ¿Ya lo olvidaste? Rodrigo dice que esto se va a saber en todo Guadalajara. Te vas a arrepentir. Nos veremos en la corte. Me senté en el sillón. Dejé el portafolio a un lado y encendí la lámpara de mesa. La luz cálida bañó la estancia con un tono de refugio. Me quité las gafas, las sequé con el borde de la camisa y volví a leer cada mensaje, como quien repasa una vieja carta que no esperaba recibir. No me sorprendían las palabras. Me dolía su tono. Ese tono nunca había sido suyo. Un trueno sonó a lo lejos. La ventana vibró levemente. En ese momento, el teléfono de casa empezó a sonar. Me levanté despacio. Era tarde para recibir llamadas. Contesté. ¿Sí? Don Manuel, dijo la voz conocida de Rodrigo. Le doy una oportunidad más. Si cambia de opinión, evitamos el escándalo. Nadie quiere dañar su imagen. Me quedé en silencio. Luego respondí con la calma que me enseñó Lucía. No hay trato. Colgué. Pasó un minuto. Luego, 3 golpes secos en la puerta. Fui hasta la entrada. Nadie. Miré a los lados. Ni una sombra. Al bajar la vista, encontré un sobre de plástico, empapado por la lluvia, pegado contra la madera. Lo recogí. Dentro había una página de periódico, doblada en 4. En la portada, señora Camila Ortega, empresaria destacada del año. Alguien había subrayado la palabra destacada con un marcador rojo. Encima, una línea recta tachaba el título. Acompañando el recorte, había un pequeño papel con una frase escrita a mano. Graba todo. Ellos no pararán. La letra era la misma de las notas anteriores, ligeramente inclinada, tinta azul oscura. Volví a revisar todas las cerraduras. Cerré con doble llave y me aseguré de que las ventanas estuvieran bien ajustadas. Luego, llevé el teléfono al comedor y activé la opción de grabación automática para todas las llamadas entrantes. Preparé una libreta. Escribí con letra clara: registro de llamadas. Debajo anoté: fecha, hora, número, contenido.
Amanecía cuando decidí salir. Fui hasta la tienda de electrónica de Carlos, un amigo de los años del colegio. El local era pequeño, pero confiable. ¿Espiando a alguien, don Manuel?, bromeó al ver que pedía una grabadora de bolsillo. No, le respondí. Protegiendo mi memoria, volví a casa con la grabadora, varias baterías y una tarjeta de memoria. Coloqué un cartel junto al teléfono. No responder sin grabar. Antes del mediodía, don Ernesto llamó a la puerta. Traía un plato de tamales en la mano. Pensé que le vendría bien algo caliente, dijo. Gracias, compadre. Pase. Se sentó en la cocina. Mientras comíamos, me miró con esos ojos cansados de quien ya ha visto demasiado. ¿Qué pasó en esa cena? La gente comenta. Le conté lo esencial. Él negó con la cabeza. Siempre lo supe. Tu hija es más ambiciosa que la capital entera. Y ese hombre, ni hablar. En ese momento, el teléfono fijo volvió a sonar. Activé la grabadora. ¿Hola? No puedes quitarme lo que es mío, dijo Camila con voz quebrada. Respiré hondo. Nada te pertenece si no lo cuidas. Colgué. Ernesto me miró en silencio. No dijo nada más. Se levantó, me palmeó el hombro y se fue. Por la tarde recibí un correo electrónico. Remitente, Bufete Ortega & Partners. Asunto: notificación formal de demanda. El mensaje decía que iniciaban acciones legales por incapacidad mental y manipulación legal del patrimonio familiar. Impugnaban mi decisión. Me acusaban de no estar en condiciones mentales para modificar mi testamento. Imprimí el correo. Lo puse dentro del expediente. Añadí una nota. Primera ofensiva legal. 19 UL47 ARS. A las 8 pasadas sonó el celular. Era Teresa. Recibí copia de la demanda, dijo sin rodeos. Tranquilo, don Manuel. Ya sé cómo responder. Gracias. Mañana venga a la oficina con todos los mensajes, llamadas y grabaciones. Es importante tener respaldo completo. Colgué. Preparé café fuerte. Me senté en el escritorio. Empecé a transcribir los mensajes, numerándolos uno por uno. Luego, revisé los archivos de audio. Todo quedaba almacenado en una carpeta. Les puse nombre, fecha y hora. Eran casi las 10 cuando escuché pasos. Lentos, arrastrados. Alguien caminaba frente a la casa. Me acerqué a la ventana. Corrí un poco la cortina. Allí estaba otra vez. La mujer del abrigo verde oscuro, parada, firme, mirando hacia mi puerta. Su rostro estaba cubierto por una bufanda. Solo sus ojos brillaban, serenos. Salí de inmediato, pero ya no estaba, como si se hubiera disuelto con la niebla. Esa noche me costó dormir. Me acosté con el expediente al lado de la cama. Cuando desperté al amanecer, bajé a la cocina. En la mesa del porche había un nuevo sobre, el mismo estilo, el mismo papel. Lo abrí con cuidado. Solo decía, no está solo. La caligrafía ya no me era extraña. Había empezado a reconocer la presión de su trazo, la manera en que alarga la SS. Llevé la nota al altar de Lucía. La coloqué junto a las otras. Encendí una vela nueva. Desde lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El sol apenas despuntaba. La llama titilaba suave, proyectando sombras sobre la pared. El Mercedes,
Desde la ventana reflejaba la luz como si me mirara, como si también él estuviera en vela. Yo sabía en ese momento que la tormenta apenas comenzaba y que no estaba solo. Salí temprano esa mañana. El cielo tenía un tono lechoso, como si el sol aún dudara en salir. La humedad seguía flotando en el aire, un recuerdo fresco de la tormenta nocturna. Arranqué el Mercedes, dejando que el motor despertara lento, ronroneando bajo mi pie derecho. Conduje hacia el Hospital Santa María, un edificio de ladrillo claro en una esquina del centro, donde había sido paciente y casi amigo durante más de 15 años. Al llegar, el personal me saludó con familiaridad. Subí al segundo piso, al consultorio del doctor Javier Medina. Javier, de bata blanca y mirada cansada, me recibió con una sonrisa suave. «Manuel, qué gusto verte. ¿Todo bien?» «Vengo a que me confirme que no estoy loco», se rió con sinceridad. «Más que loco, estás valiente». Me hizo pasar. Midió mi presión, revisó mis reflejos. Me hizo algunas preguntas. Fechas, nombres, operaciones simples. Luego sacó una hoja y escribió en ella con letra clara y firme: «Está perfectamente lúcido, Manuel, más que muchos jóvenes que conozco». Le pedí un certificado firmado con su sello, declarando mi plena capacidad física y mental. Asintió sin dudar. «Con gusto, te lo debo». Y a Lucía también. Salí del hospital con el documento guardado en un sobre plástico. De allí conduje al Centro Psicológico Ruiz, un lugar discreto, con paredes color crema y olor a manzanilla. Me recibió la doctora Patricia Ruiz, mujer serena, de cabello plateado recogido en moño bajo. Conversamos durante casi una hora. Me hizo algunos test cognitivos, preguntas abiertas, ejercicios de memoria. Al final, mientras tomaba apuntes, levantó la vista. «Don Manuel, si su hija le acusa de estar loco, que venga a hablar conmigo». Me entregó su informe en una carpeta blanca, firmada, sellada, impecable. Ahora tenía en mis manos las pruebas de que seguía siendo dueño de mi juicio. Antes de regresar, paré en una cafetería pequeña, El Descanso, en una calle secundaria cerca del Parque Revolución. Pedí un expreso doble y una concha azucarada. Mientras esperaba, la joven barista me observó con curiosidad. «¿Usted es el que tiene el Mercedes antiguo?» «Mi abuela dice que su esposa era muy buena persona». Asentí, sintiendo un nudo leve en la garganta. Lo era. Cuando terminé de beber, me disponía a irme cuando noté que alguien, no supe cuándo ni cómo, había dejado un sobre mi mesa. Blanco, sin nombre. Solo una frase escrita a mano en la portada. Lucía estaría orgullosa. Abrí con cuidado. Dentro, una fotocopia en blanco y negro. Una imagen vieja, algo borrosa, de Lucía sentada en una mesa, firmando un documento junto a mí y otra mujer. Me tomó un segundo reconocerla. Era ella, la mujer del abrigo verde, la que había visto frente a mi casa, la que había dejado flores. Su rostro, más joven, pero inconfundible. Tomé la imagen y la guardé entre los documentos. Subí al coche. Llamé a Teresa para avisarle que estaba en camino. En su oficina ya tenía todo listo. Sobre la mesa, una carpeta gruesa con sello notarial. El fideicomiso irrevocable,
Lucía Rivera. Teresa me explicó paso a paso. Los 10 millones serán transferidos al fideicomiso. El beneficiario no podrá ser usted ni su familia directa. El uso de los fondos está delimitado por estatuto. Becas para estudiantes de ingeniería, ayuda económica a obreros jubilados y gastos operativos mínimos. Yo figuraré como supervisora legal y fiscalizadora. Asentí. Le pedí añadir una cláusula. Que cada beca lleve el nombre completo de Lucía y que el logo del fondo incluya una flor de cempasúchil. Ella sonrió. Hecho. Me encanta el detalle. Firmé hoja por hoja. Estaban presentes 2 testigos, un contador y una abogada del despacho, y también el notario Esteban Cruz, que estampó su firma y sello. En medio de la firma, el celular de Teresa vibró. Lo miró, pero no contestó. Solo apagó la pantalla y murmuró: llamada oculta, otra más. Terminamos el acto. Teresa me invitó a almorzar. Caminamos hasta La Chata, un restaurante tradicional del centro. Sentados frente a un plato de enchiladas suizas y agua de Jamaica, ella me dijo: «Le admiro, don Manuel. Pocos hombres de su edad tienen tanta calma», respondí mirando por la ventana. La calma llega cuando ya no hay nada que perder. Volví a casa por la tarde. En el portón me esperaba don Ernesto, con una botella de tequila envuelta en periódico. «Para celebrar», dijo guiñando un ojo. Le entregué una copia del acta notarial. La leyó en silencio. Luego me miró y me apretó la mano. Así se pelea, con la cabeza, no con la pistola. Al caer la noche, el teléfono volvió a sonar. Era Camila. Su voz venía entrecortada por la rabia. «¿Por qué hiciste ese fideicomiso? Eso era mío». No respondí. Dejé que la grabadora hiciera su trabajo. Colgó con violencia. Unos minutos después, otro mensaje. «Esto no ha terminado». No respondí. Me serví un café negro, salí al porche. El aire olía a tierra mojada. Las nubes parecían deshacerse lentamente sobre la ciudad. Entonces la vi, otra margarita blanca, esta vez colocada con delicadeza en la rendija del portón. Me acerqué. Bajo los pétalos húmedos, un papel doblado. Pronto sabrá quién soy. Miré hacia la calle. Un taxi estaba detenido con el motor apagado. Las luces se encendieron. Por un instante, antes de que el coche arrancara, vi el perfil de una mujer. Abrigo verde. El mismo rostro que en la fotografía. No me moví. Solo observé cómo se alejaba, fundiéndose con la noche. Entré a casa, coloqué la flor junto a las demás. Cada una empezaba a marchitarse, pero seguían allí. Encendí la lámpara del estudio. Sobre el escritorio coloqué la fotocopia de Lucía firmando junto a esa mujer. Observé el rostro de mi esposa, su mirada firme, su sonrisa que aún parecía viva. Cerré los ojos y con voz apenas audible dije: «Gracias, quien quiera que seas». Desperté a las 6, como siempre. La luz del sol se colaba entre las rendijas de la cortina, bañando la habitación con un brillo tenue, dorado. Me senté al borde de la cama unos minutos, sintiendo el fresco de la baldosa bajo los pies descalzos. Bajé a la cocina. Preparé café en la cafetera italiana que Lucía usaba. Mientras esperaba el borboteo característico, encendí el viejo radio.
Sonó una canción que no escuchaba hacía años. Historia de un amor. Me quedé quieto, con la cuchara en el aire. Los recuerdos bajaron de golpe. El primer baile con Lucía en la feria del barrio. Su vestido azul, su risa, libre. Con el café humeando en la taza, me senté a revisar las cuentas. Electricidad, predial, mantenimiento del auto. Nada fuera de lo común. Entonces vibró el teléfono. El nombre que no esperaba ver apareció en la pantalla. Camila, contesté. Su voz era distinta, más baja, menos tensa. Papá, ¿podemos hablar? Respiré hondo. Depende de qué quieres hablar. No quiero pelear más, solo verte. Café, nada más. Hubo una pausa, luego dije: Está bien. ¿Dónde y cuándo? Café Santo Domingo, mañana, 11 en punto. Colgué sin añadir nada más. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, como si pudiera leer entre líneas. Inmediatamente llamé a Teresa. ¿Quiere verme? Ella no dudó. Grábelo todo, y no vaya solo. Tomé la pequeña grabadora digital del cajón. Revisé la batería, probé el botón rojo. Funcionaba. También activé el grabador del celular, por si acaso. Esa noche dormí poco. El amanecer llegó con niebla leve sobre Guadalajara. Me vestí con camisa blanca y chaqueta gris. Guardé la grabadora en el bolsillo del pecho, bien sujeta. Conduje hasta el centro. El tráfico era denso, pero el Mercedes se deslizaba con elegancia por las avenidas antiguas. Al llegar al Café Santo Domingo, un lugar de paredes amarillas y mesas de madera oscura, estacioné a media cuadra. Entré. Eran las 10:45. Elegí una mesa cerca de la ventana, con vista a la calle. Pedí un café negro sin azúcar. La taza llegó caliente, espesa, con un aro de vapor perfumado. Mientras removía lentamente, vi a través del vidrio a la mujer del abrigo verde. Pasó caminando, sin prisa, con una mirada fugaz hacia adentro. Luego se perdió entre la gente. A las 11:05, Camila apareció. Llevaba un vestido blanco de lino, gafas oscuras, y su perfume era tan fuerte que eclipsó el aroma del café. «Papá», dijo con una voz casi dulce. Me levanté. La saludé con un apretón de manos. No hubo beso. Ella se sentó con las piernas cruzadas, el bolso encima de las rodillas. El camarero colocó un capuchino frente a ella. Ni lo miró. Comenzó con preguntas suaves. «¿Cómo has estado? ¿Sigues regando el jardín?» Sí. Luego recordó la vez que armamos juntos la casita de muñecas para su cumpleaños número 8. Reía entre dientes. Intentaba recuperar algo que ya no estaba. Yo solo asentía, no interrumpía. Después de 10 minutos, cambió el tono. «Papá, el fideicomiso. Aún puede cambiarse, ¿verdad?» Levanté la mirada, tomé un sorbo. «¿Por qué te interesa? Si arreglamos lo del dinero, podemos volver a ser familia», dijo como si fuera un trueque. Me incliné ligeramente, como si necesitara sacar un pañuelo, y con la otra mano presioné discretamente el botón de grabación en el bolsillo. La luz roja titiló. Rodrigo no quería pelear. «Pero tenemos deudas. Solo 3 millones y todo estará bien». Sus ojos brillaban, pero no por ternura. Era cálculo. El barista cambió de turno. La máquina de espresso hizo un ruido agudo.
La conversación se volvió más íntima en medio del bullicio. Camila estiró la mano y la colocó sobre la mía. «Papá, si mamá estuviera viva, lo entendería». Me aparté con suavidad. Saqué un billete de 100 pesos, lo dejé sobre la mesa junto a la cuenta. Me levanté. «¿Ya te vas?», preguntó. «Sí, ya tengo lo que necesitaba». Sus cejas se fruncieron. No entendía, o fingía no entender. Salí del café sin mirar atrás. El aire afuera estaba tibio. Caminé despacio por la acera, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera. No sentía rabia, ni dolor. Solo un hueco, ese que queda cuando uno acepta que el amor ya no basta. Al llegar a casa, encendí el ordenador portátil. Conecté la grabadora, extraje el archivo. Lo guardé con nombre claro. Cita Camila 1.eep3. Mientras escuchaba los primeros minutos, el celular vibró. Un nuevo mensaje, sin número, solo texto. Bien hecho, ahora se acaba el juego. Me levanté, caminé hasta la ventana. Afuera, sobre la reja, había otra flor. Una margarita blanca, colocada con precisión, completamente seca, a pesar de que había llovido fuerte la noche anterior. Salí, la tomé con cuidado. Bajo uno de los pétalos había una línea escrita con letra pequeña, curva. «Nos vemos pronto», y la guardé en la palma. Me quedé allí, de pie, viendo hacia la calle vacía, hasta que el sol comenzó a bajar. Entré, cerré la puerta, fui al estudio. Coloqué la flor junto a las anteriores, como si fueran piezas de un altar secreto. Me senté, encendí la grabadora una vez más, como si ya estuviera en medio del juicio final, porque algo me decía que lo peor aún no había llegado. El lunes amaneció nublado, con una llovizna fina que empañaba los cristales del comedor. No hacía frío, pero el cielo parecía pesar sobre el tejado. Me serví el primer café del día sin azúcar, y mientras lo bebía, sonó el teléfono. Era Teresa. «Hoy vienen Camila y Rodrigo. No diga mucho, solo escuche». No le respondí de inmediato. Solo miré por la ventana, donde el árbol del vecino goteaba como si llorara en silencio. Fui al estudio, preparé el maletín, el testamento actualizado, el fideicomiso, los certificados médicos y psicológicos, el USB con la grabación del café y una copia impresa del correo que Teresa me había reenviado anoche. A las 9:30 salí en el Mercedes. El tráfico era lento. Cada semáforo parecía alargarse más de lo normal. Llegué justo a las 10 en punto. Frente al edificio de Teresa había 2 reporteros con cámara. Reconocí el logo de un canal local. Uno de ellos se acercó. «¿Es usted el señor Manuel Rivera? ¿Puede confirmar si su hija lo está demandando por incompetencia?». No contesté. Bajé la cabeza y entré al edificio sin mirar atrás. El ascensor subió lento, como si también dudara de su destino. En la sala de reuniones ya estaba Teresa, sentada con calma detrás de su carpeta de cuero. A su derecha, un joven de traje impecable, el abogado de Camila, supuse. En cuanto entré, se levantó brevemente y me ofreció la mano. Se llamaba Julián Vela, y su apretón fue blando, como un saludo que no quería estar allí. A los 2 minutos, Camila y Rodrigo entraron. Ella vestía de negro, maquillaje marcado, peinada con precisión. Ni me miró. Rodrigo parecía cansado.
el nudo de su corbata algo flojo, o quizás era su cara la que se aflojaba por dentro. Nos sentamos. Teresa habló primero. «Señora Ortega, su padre está aquí para aclarar todo. ¿Desea hablar primero?» Camila me miró por fin. Sus ojos ya no eran los de una hija. Eran los de una ejecutiva, afilados. «Solo quiero justicia. Mi padre no está bien. Fue manipulado. Está rodeado de gente que lo engaña». Yo no respondí. Miré a Teresa, que ya tenía el USB en la mano. Lo conectó al proyector portátil y activó el archivo. En la sala resonó mi voz y luego la de Camila. «Si arreglamos lo del dinero, podemos volver a ser familia». El silencio fue espeso, cortante. El abogado frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una grabación legítima», dijo Teresa, «con fecha, hora y pruebas de procedencia. Está respaldada por testigos indirectos». Rodrigo bajó la cabeza, murmuró: «Basta, Camila». Camila se levantó de golpe. «Eso no prueba nada. Fue una conversación informal, manipulada. No tiene valor legal». Teresa no se inmutó. Sacó un sobre del portafolio. «Tal vez esto sí». Colocó sobre la mesa varias hojas impresas. El logo de una inmobiliaria en la esquina superior. El abogado de Camila las tomó. Las leyó con rapidez. Su expresión cambió. Esto es un correo privado entre la señora Ortega y el señor Rodrigo», dijo Teresa mirando a ambos. «En él se describe el intento de falsificar una deuda para presionar la transferencia de bienes». Camila se quedó helada. «¿Cómo conseguiste eso?» Teresa se giró hacia la puerta. «Pregúntele a ella». La puerta se abrió. Entró una mujer de cabello gris, abrigo verde y rostro sereno. Isabela Soto. Rodrigo se puso de pie instintivamente. Camila retrocedió medio paso. Isabela caminó despacio hasta la mesa. No saludó. Solo dejó un sobre grande frente a Teresa. «Lucía me pidió proteger su nombre. Y el suyo también, Camila, aunque no lo merezcas». Camila murmuró: Tú trabajabas con mamá». Me levanté, por fin hablé. «Te presento a Isabela. Fue la mano derecha de tu madre durante 20 años, y su amiga». Teresa abrió el sobre. Dentro, documentos antiguos, contratos, facturas, escrituras. Uno de ellos era un documento de propiedad firmado supuestamente por Lucía. Pero la letra coincidía con la de Camila. «Firma falsificada», dijo Teresa. «Años atrás. Archivo digitalizado por Isabela». Rodrigo se llevó las manos a la cara. «Yo no sabía. Te juro que no sabía». «Perdón, don Manuel». El abogado de Camila cerró su carpeta. «No podemos continuar. Esto cambia todo». Teresa asintió. «El fideicomiso queda intacto. No hay causa válida para la demanda. Y el intento de falsificación puede derivar en cargos penales». Camila temblaba. Me miró. Por primera vez, sin máscara. «Papá, no quise hacerte daño. Solo...» Levanté la mano, la detuve. «Elegiste el dinero, hija. Ahora vive con esa elección». Ella dio media vuelta. Rodrigo la siguió. La puerta se cerró, pero el eco de sus pasos pareció seguir sonando. Isabela se acercó. De su bolsillo sacó algo. Una margarita blanca, seca pero intacta. Lucía siempre decía que las flores blancas atraen la verdad. La tomé con cuidado. No dije nada. No podía. Teresa ordenó los papeles. «Ha terminado, don Manuel. Al menos legalmente». Salimos del edificio. El cielo se había despejado. La luz del sol bañaba las calles como una bendición discreta.
En la esquina, los vendedores de dulces ofrecían sus bandejas con sonrisas, ajenos a lo que acababa de suceder. Me acerqué al auto. Isabela caminó a mi lado. Ella te quiso más de lo que crees, aunque no lo supo demostrar, y desapareció entre la multitud. Me senté al volante. Coloqué la flor blanca en el tablero, junto a las otras. El viento entró por la ventana, trayendo olor a cemento mojado y jazmín. Arranqué el motor. El Mercedes respondió con ese ronroneo familiar. Conduje despacio por el bulevar, con el sol reflejándose en el cofre, como si Lucía aún me guiara desde algún rincón de la memoria. Me desperté tarde. El sol ya se colaba entre las rendijas de la cortina, dorando el piso de madera vieja del dormitorio. Afuera, los gorriones trinaban entre las ramas del limonero. Era la primera vez en semanas que no me despertaba con el corazón apretado. Encendí la radio mientras preparaba café. Una voz serena, casi desinteresada, decía: «Se ha retirado la demanda contra el ingeniero Manuel Rivera. El fideicomiso Lucía Rivera fue ratificado por el juzgado civil». Me quedé parado, taza en mano, oyendo mi nombre en un programa de noticias, como si hablaran de otro hombre. Un desconocido con mi cara y mi historia. No tuve tiempo de reflexionar mucho. A las 8 en punto tocaron la puerta. Era don Ernesto, mi vecino. Tenía en la mano un periódico enrollado. «Te lo dije, Manuel, las mentiras duran poco». Me mostró la portada del Informador. Una foto mía, caminando con Teresa al salir del juzgado. El titular decía: «Padre gana batalla legal contra su hija empresaria». Le devolví el periódico sin mirarlo bien. «No hay nada que ganar en eso, Ernesto. Solo se sobrevive». Nos sentamos en la cocina. Él tomó café conmigo. Hablamos del equipo Chivas, de los baches en la avenida, de las lluvias que iban y venían. Durante media hora, todo fue normal. Al despedirse, me dio una palmada en el hombro. «Ya terminó, compadre. Ahora descansa». Apenas cerré la puerta, vi que en el buzón había un sobre pequeño, de papel reciclado, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una nota escrita con letra inclinada, delicada. «Ya no tienes que pelear más». Y no hacía falta firma. Sabía quién lo había escrito. Subí al altar de Lucía, coloqué la nota junto a su retrato. Ella me sonreía como siempre, sin juicio, sin palabras. Solo esa calma suya. Al mediodía Teresa me llamó. «Don Manuel, ya está activo el fideicomiso. Hoy se hizo la primera transferencia al Banco Nacional. Felicitaciones». Fui al banco por la tarde. Me atendió un joven con lentes gruesos y voz suave. Me ofreció asiento, revisó los documentos y me extendió el formulario para firmar la confirmación. «¿Está completamente seguro de donar todo, señor Rivera? Es irreversible». Lo miré con serenidad. «No dono, comparto. Lucía me enseñó eso». Firmé. Al salir del banco, la llovizna empezaba de nuevo. Crucé la calle con cuidado, sin paraguas. Bajo el toldo de una librería antigua la vi. Isabela, con su paraguas negro, de pie como una estatua viva. No dijo nada. Solo me saludó con un leve gesto de cabeza y luego siguió caminando. Su silueta se diluyó entre la gente. Antes de volver a casa, pasé por el mercado San Juan de Dios. Compré naranjas, pan dulce y una bolsa de flores.
margaritas blancas. En el puesto de flores, la vendedora, una mujer mayor, me miró con simpatía. —¿Usted es el señor que salió en la tele? —No, solo soy un viejo con suerte. Sonrió y me regaló un tallo extra. Por la noche, encendí la televisión. En un canal local estaban transmitiendo una entrevista con Rodrigo Ortega. El periodista le preguntaba por el caso si se arrepentía. Él respiró hondo, miró a la cámara. No voy a justificar nada. Solo diré que un padre como él merece respeto, más del que le dimos. Apagué el televisor. No sentí rabia ni alivio, solo una especie de vacío apacible. A las 8:30 tocaron a la puerta. Era el chico del correo, empapado por la lluvia. —Para usted, señor Rivera. Tiene sello notarial. Era el sobre final. Dentro, el documento oficial de desistimiento de demanda, con la firma de Camila. En la parte inferior, con tinta azul, su puño y letra decía: «Perdón, aunque no me lo creas. No lloré, solo suspiré». Coloqué la carta junto a las demás y me serví un último café. Salí al porche. La lluvia había cesado. En la vecindad sonaba una ranchera lejana. Alguien asaba carne y el humo dulce de la leña llenaba la calle. Me senté en la mecedora, sin pensar en nada. Una niña con trenzas pasó corriendo. Me ofreció una caja de dulces. —¿Le compro flores, señor? —Ya tengo flores, hija, pero gracias. Le di una moneda de todas formas y siguió su camino, feliz. Alcé la vista. Una luna creciente asomaba entre nubes altas, tímida y blanca, como una promesa tenue. Entré a casa, apagué todas las luces, menos la vela que siempre encendía para Lucía. El viento entraba por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas como si alguien respirara desde otro mundo. Me senté en la sala, cerré los ojos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí su voz. Lucía, no con palabras, sino con la certeza silenciosa de quien aún cuida desde el otro lado. —Descansa, Manuel. Y obedecí. Aquella mañana, el teléfono sonó temprano. La voz de Teresa llegó clara, sin preámbulos. —Hoy entregamos la primera beca del fideicomiso, don Manuel. ¿Quiere venir? Me tomé un instante para respirar. Luego respondí sin pensarlo: —Claro que sí, allá estaré. Me puse una camisa blanca recién planchada, la corbata azul que Lucía me regaló para nuestro aniversario 25, y me miré en el espejo. El reflejo devolvía la imagen de un hombre mayor. Sí, pero con los ojos firmes. Salí al patio. Toqué el capó del Mercedes como un ritual silencioso. Subí y lo encendí. El motor respondió con esa familiaridad ronca que ya era parte de mi vida. Manejé hacia el Instituto de Ingeniería Civil de Guadalajara, mientras la ciudad despertaba entre semáforos parpadeantes y tamaleros en las esquinas. Al llegar, me recibió una lona blanca colgada en el vestíbulo. Fideicomiso Lucía Rivera, apoyo a trabajadores y jóvenes ingenieros. A un costado vi a Teresa, elegante como siempre. Me saludó con una sonrisa sincera y un leve apretón en el antebrazo. —Gracias por venir, don Manuel. Hoy empieza de verdad todo esto. Me condujo al auditorio pequeño. Había unas 40 personas. Estudiantes con mochilas gastadas, obreros mayores con gorras en la mano, algunos profesores, y al fondo, entre ellos, Camila, de pie, vestida con sencillez, con un niño a su lado. Me detuve en seco. El niño tenía unos 8 años, cabello lacio, ojos grandes.
Lo reconocí antes de que nadie me lo dijera. Eduardo Rivera Ortega, el nieto que nunca había abrazado. Teresa en voz baja. Ella trajo al niño, dijo que quería agradecer. Asentí sin responder. Sentí el corazón agitarse, pero no por rabia. Era algo más antiguo, el vértigo de estar al borde del perdón. El evento empezó. Se leyeron nombres, se agradeció a los presentes. Luego, el maestro de ceremonias anunció: «Con ustedes, el fundador del fideicomiso, el ingeniero Manuel Rivera». Me levanté despacio. Subí al escenario. El micrófono olía a metal y polvo. Tragué saliva. Construir no es solo levantar muros, es dejar algo que no se caiga, algo que no se venda. Hubo aplausos breves. Al bajar, Eduardo corrió hacia mí con una cartulina doblada. La desplegó con orgullo. «Gracias, abuelo Manuel». Dibujó un Mercedes, una casa con margaritas y 2 personas tomadas de la mano. Le acaricié el cabello. Camila, a unos pasos, nos miraba con los ojos enrojecidos. «No vine por dinero, papá. Solo quería que él te conociera», respondí. «Ya lo conozco. Tiene tus ojos y la sonrisa de tu madre». Ella no dijo más. Solo se tapó la boca con la mano y salió lentamente con el niño. No intenté detenerla. Esta vez no hacía falta. Por la tarde, Teresa me llevó a ver el primer proyecto financiado por el fideicomiso. Un albergue para obreros sin empleo, construido en las afueras de Zapopan. La fachada era sencilla, pero limpia. Tenía una placa metálica recién puesta. Proyecto Lucía Rivera. La dignidad también se construye. Tomé una foto con el teléfono viejo y la envié al único número que tenía guardado, con una sola inicial. Y la respuesta llegó minutos después. «Ya puedo irme tranquila». Me senté en una banca junto a Teresa. El sol caía sobre los techos de lámina. A lo lejos se oían perros y martillazos. «Gracias por todo, Teresa». «Yo no hice nada. Usted construyó esto, piedra por piedra». Volvimos cada uno por su lado. Al llegar a casa, el cielo empezaba a oscurecer. Encendí la lámpara del patio. Las flores de margaritas blancas seguían frescas bajo la sombra del limonero. Entré, preparé café y puse la radio. «Bésame mucho», la versión antigua, en voz de una mujer. Sonreí. Lucía amaba esa canción. Decía que era su forma de recordar los días buenos, no los malos. Tomé el cuaderno donde llevaba mis notas desde que todo comenzó. Pasé las páginas llenas de fechas, mensajes, voces grabadas, miedos. En la última página escribí con calma: «El silencio también es una herencia, a veces la más valiosa». Cerré el cuaderno. Me puse la chaqueta ligera, salí al garaje y abrí la puerta del Mercedes. La pintura plateada reflejaba la luna en su punto más alto. Me senté en el asiento de cuero. Olía a tiempo y a Lucía. Encendí el motor. Giré la llave con cuidado como quien toca un recuerdo. Manejé despacio por la calle, dejando que el viento entrara por la ventana. Olía a tierra húmeda y a flores blancas. En el retrovisor vi mi casa alejarse. La ventana del cuarto de Lucía tenía la luz encendida. No me giré. Sabía que ella me miraba. En el último semáforo, la luz roja me detuvo. Miré al cielo despejado, a las estrellas que apenas asomaban entre los cables, y dije sin levantar la voz: «Ya estoy en paz».